que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al apóstol Mateo, el capítulo número 13. Mateo capítulo 13. En unos minutos vamos a estar leyendo los versículos del 18 al 23. Mateo 13, versículos del 18 al 23. En el cual el Señor nos está hablando acerca de la parábola del sembrador. Quizás muchos en esta fecha están haciendo aquello que se llama resoluciones de nuevo año, aquellas cosas que queremos alcanzar y hacer una realidad en nuestras vidas durante este año que comienza. Pero yo te digo, para el cristiano es imposible hacer estas resoluciones a menos que primero estemos conectados con nuestro Señor. Sepamos los privilegios que esa relación nos brinda y también estemos dispuestos a asumir nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23. Pongámonos de pie y vamos a leer este pasaje bíblico. Les pido que ustedes me sigan con la vista mientras yo leo en voz alta. Y dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70, a 30 por uno. Que el Señor bendiga esta su santa palabra. Pueden sentarse. Yo creo que todos aquí entienden que el Señor quiere que seamos de estos últimos, los que hemos sido sembrados en buena tierra, aquellas almas en las cuales verdaderamente es terreno fértil para la palabra del Señor y que inmediatamente comienzan a producir frutos al 100, al 70 y al 30%. Hermanos, es necesario que entendamos que cada privilegio conlleva, tiene de por sí una responsabilidad. Por ejemplo, hermanos, si queremos gozar el privilegio de un auto, necesitamos mantener el mismo en buenas condiciones. Es necesario que tengamos un seguro de responsabilidad pública. Es necesario que le saquemos placas al auto para cumplir así con toda la ley. Si queremos casarnos, tenemos que cumplir con los deberes matrimoniales. Si queremos trabajar, es necesario que seamos responsables y cumplir con todo aquello que se nos asigne. Así que como ven, si queremos disfrutar del privilegio, tenemos que aceptar la responsabilidad. Sin embargo, dentro del mundo cristiano, el cual llamamos evangélico, algunos tienen el concepto, la idea de que una vez que uno es salvo, eso es todo, ahí termina todo, ya no hay nada más que hacer. Me recuerda la historia de aquel joven que quería conseguir un buen empleo, pero nunca salía de su casa a buscarlo. Él pensaba que estando en su casa con los brazos cruzados, alguien iba a llamarle, alguien le iba a ofrecer ese empleo que él tanto deseaba. Deben decirte, este joven nunca encontró ese empleo porque no es así. Juntamente con el privilegio vienen un sinfín de responsabilidades. Qué interesante sería que una vez que una persona fuera salva, Dios se la llevara al cielo inmediatamente. ¿Cuántos quisieran que esto fuera así?
Algunos quisiéramos que fueran así, pero yo te digo, no habrían problemas de tentaciones. No tendríamos que orar, o tendríamos que leer ni estudiar la Biblia, o tendríamos que asistir a la iglesia, o tendríamos que ofrendar, y mucho menos teníamos que pagar los diezmos a Dios, lo cual es un problema para mucho mundo cristiano. O hermanos, pero si Dios nos llevara al cielo una vez que nos salvase, tampoco habría crecimiento espiritual, entre muchas otras cosas. Por eso, para poder disfrutar la vida cristiana, entre muchas otras cosas, es necesario el que aceptemos nuestras responsabilidades como hijos e hijas que somos de Él. Veamos algunos de estos privilegios. Veamos algunas de estas responsabilidades que disfruta la persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido no de sangre y carne, sino del Espíritu y del agua, del Espíritu de Dios. Uno de los primeros privilegios del cristiano es saber, es tener la certeza de que es hijo de Dios. Y mira que hay una diferencia en ser criatura de Dios y ser hijo de Dios. Toda la creación viene de sus manos, así que todos son criaturas de Dios. Pero sin embargo, la Biblia nos dice que el pecado nos convierte en hijos de ¿quién? En hijos de Satanás, en hijos del diablo. Cristo les dijo a los fariseos que ellos eran hijos del diablo porque las obras del diablo hacían. Mas sin embargo, gloria sea a nuestro Señor, al morir Cristo en el Calvario, al aceptarle tú y yo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, llegamos a ser hijos de Dios nuevamente. Aquello que había sido roto cuando entró en nuestras vidas el pecado es hecho nuevamente al aceptar esa sangre preciosa que fue derramada en el madero, al ser bautizados no de la carne, sino del Espíritu de Dios. Oh hermanos, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y en el corazón de toda persona hay un vacío que solamente Él puede llevar. Así que tu primera responsabilidad como hijo de Dios es adorarle, es reverenciarle, es rendirle a Él pleitesía. La primera responsabilidad del cristiano hacia Dios es adorarle, reconocerle como lo que Él es: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, bendita Trinidad. Oh hermanos, si el cristiano no adora a Dios de todo corazón y con toda sinceridad, terminará adorando a cualquier otro Dios, como el dinero, la fama, el buen nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Así que como aceptamos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, tenemos que aceptar también la responsabilidad de adorarle todos los días, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, en todo momento. ¿Cómo le podemos adorar? Oh hermanos, gracias por preguntar. Le adoramos cuando leemos la Biblia, cuando oramos a Él, cuando le cantamos, ya sea en privado o en la iglesia. Le adoramos con nuestras ofrendas y pagando el diezmo en la iglesia donde asistimos. Le adoramos cuando meditamos en su palabra. Tengamos por cierto, hermanos, que pasaremos la eternidad con Cristo. Según la Biblia, todos viviremos eternamente. El asunto está en ¿dónde pasaremos la eternidad? La palabra de Dios habla solamente de dos lugares donde la persona vivirá eternamente. A uno lo llama cielo, al otro lo llama infierno. Así que si gozamos de este gran privilegio,
nuestra responsabilidad, tu responsabilidad y mi responsabilidad consiste en vivir nuestra vida de una manera que le glorifique y le exalte a Él. Que nuestro comportamiento respalde nuestras palabras de que somos hijos de Dios. Si yo testifico que soy hijo de Él y no le obedezco, entonces no estoy aceptando mi responsabilidad. Hay un dicho muy común que dice: tus hechos hablan más fuerte que tus. Es fácil hablar. Como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Pero la palabra nos dice claramente: muéstrame tu fe por tus obras. Hemos sido llamados a producir obras que glorifiquen y exalten al Padre. Oh, hermanos, tu nombre está escrito en el libro de la Biblia. Dice Apocalipsis 21:27 que no entrará ninguna cosa inmunda, refiriéndose, hablando acerca del cielo, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos pueden decir aleluya? En ese mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y versículo 15 leemos también: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia nos habla claramente: o iremos al cielo por toda la eternidad, o seremos echados en el infierno por toda la eternidad. No hay ambigüedad, no hay punto medio. O vamos con Cristo al cielo si nuestro nombre ha sido añadido en ese libro glorioso que Él guarda en su mano, o si no, entonces iremos con el diablo y esos ángeles caídos a este lugar de tormento llamado infierno. Y yo te pregunto en esta tarde, no me contestes, reflexiona en ello: ¿está tu nombre escrito en ese libro? ¿Está tu nombre escrito en ese libro? Oh, qué gran privilegio gozas si contestaste sí. Pero ¿sabes qué? Esto acarrea una responsabilidad inmensa. Nuestra responsabilidad hacia Dios es que Él espera. Él demanda que crezcamos en el conocimiento de la Biblia. Es por eso que es importante el leerla diariamente, el estudiarla, el meditar en ella, el asistir a una iglesia donde se enseñe y se predique la palabra de Dios sin adulterarla, sin diluirla, simplemente explicando lo que ella dice. Por eso es necesario tu asistencia a una escuela dominical donde se nos ayuda bastante para conocer mejor las profundidades bíblicas. Oh, hermanos, en la Biblia vamos a encontrar pasajes oscuros, difíciles de entender, y se hace necesaria la explicación por una persona que haya estudiado la palabra. Oh, hermanos, para el estudiante serio de las Sagradas Escrituras se necesita tener herramientas a nuestra disposición, herramientas tales como un buen diccionario bíblico, una concordancia, libros de comentarios y por supuesto una buena traducción de las Sagradas Escrituras. Yo te recomiendo Reina Valera Gómez del 2010, tremenda traducción bíblica, una de las mejores que se han hecho. Oh, hermanos, es necesario que entendamos que mientras más yo lea la Biblia, más voy a conocer a Dios. Y mientras más yo conozca a Dios, más le voy a amar. Y mientras más yo le ame, más le voy a servir. Todas y cada una de estas cosas van tomadas de la mano. No puedo servir a aquel al cual no conozco su voluntad, y no puedo conocer la voluntad de aquel al cual no conozco.